Bienvenidos a la octava edición de Innovación Sin Humo, la última del año. Hoy vinieron a escuchar sobre biotecnología. Si alguien no vino a escuchar sobre biotecnología, está en el lugar incorrecto. Tenemos un muy lindo evento para hoy a la noche. Vamos a explorar todas las posibilidades que da la tecnología aplicada a la vida. Sí, bueno, ahora nos va a contar más una divulgadora que tenemos. Yo solamente quería darle la bienvenida y agradecerle a todos los sponsors que nos acompañan en este ciclo, que ven aquí en este maravilloso banner, en las placas que aparecen ahí, a Grupo Prof, a Movistar, a Banco Galicia y a los Media Partners que hacen que esto sea posible, al C3 que nos abre las puertas de esta casa un viernes y a todo el equipo ahí que nos está dando una mano con toda la parte técnica. ¿Alguien ya vino antes, no? ¿Ya conocen el ciclo? El resto cae por primera vez como paracaidista. Sí. Hermoso. Bueno, les explico un poquito cómo es, de qué trata esto. Vamos a tener una divulgadora que va a contar de qué trata la biotecnología y todas las posibilidades de aplicación que trae. Y después de eso vamos a tener un panel de hacedores que nos van a contar qué están haciendo hoy en Argentina, porque no hay que irse afuera para ver qué se está haciendo en biotecnología, sino que tenemos casos concretos de acá, de Argentina, con 3 emprendedores grosísimos. En el medio de cada una de esas 2 partes que tenemos de este evento, va a haber una moderadora que va a estar haciéndoles preguntas y también les vamos a dar la posibilidad a ustedes de que pregunten. Vamos a hacerlo bastante conversado, somos poquitos, así que anímense hoy a preguntar, que creo que vamos a sacarle mucho jugo al evento. Voy a presentar a nuestra moderadora del ciclo y del día de la fecha, Martina Rúa. Martina es periodista especializada en innovación y en tecnología, escribe en las plataformas en los diferentes vehículos de la Nación y está también co-conduciendo un tiempo más en Radio Metro, los sábados de 8 a 10 de la mañana. Hoy casualmente, no le va a gustar que diga esto, pero está de cumpleaños, así que un aplauso para Martu. Tenemos un regalito de parte de todos ustedes para Martina. Es un video con imágenes de cuando ella era chica que le encanta. No, mentira. Mirá que fueron a buscar, es gigante el C3 y tienen que hacer como 2 horas para buscar. Tenemos un regalo. A Martu le gusta tomar mucho vino. Si alguien la sigue en las redes, toma mucho vino y le compramos un vinazzi que en cualquier momento va a venir. Pero después, le damos el vino. No se preocupen que lo compramos, crean que lo compramos. Así que Martu, bienvenida a Innovación Sin Humo Volumen 8. Bueno, gracias Hernán. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Innovación Sin Humo. Es un gusto que nos estamos dando hace casi 2 años de preguntarle a los que más saben de qué se tratan las tecnologías, no solo las tecnologías, las tendencias que empiezan a atravesar y a cambiar nuestra vida y nuestras profesiones. Hemos hablado de inteligencia artificial, de robótica, del futuro del trabajo y lo que vamos a hablar esta tarde en este lugar tan lindo tiene que ver con algo que me rompe la cabeza y que espero que ustedes también, que creo que tiene implicancias muy hondas en cómo vamos a trabajar y cómo vamos a vivir en los próximos 50 años o más. Bueno, los especialistas nos van a contar de qué se trata. Hoy vamos a hablar de biotecnología, ¿no? Cuando la tecnología se empieza a aplicar a procesos biológicos. Hasta ahí nomás me animo yo. Todo lo demás creo que nos lo van a contar los especialistas. Mi trabajo me da este privilegio de viajar a las principales ferias, ver lo que está pasando. Hace poco anduve por San Francisco, visité una incubadora de biotecnología y vi cosas que te sacan de la caja, ¿no? Que te proponen que se pueda hacer cuero sin vacas, te proponen que se pueda hacer leche también sin animales, aderezos sin huevo, vi clara de huevo sin huevo, vi muebles de madera sin madera. Entonces, ¿de dónde viene la competencia en la era de la biotecnología? Es una de las preguntas que me hice y que espero que nos podamos responder hoy juntos. Vamos a arrancar con
Graciela Siccia. Para mí, por sobre todas las cosas, Graciela es puente. La entrevisto hace, no voy a decir décadas porque vamos a parecer muy grandes, pero por lo menos una década seguro, en sus distintos roles, pero ella es puente entre empresa, entre científicos, entre ONGs, entre gobierno, sale del laboratorio y se sabe sentar con empresarios también, y con ella vamos a poder entender a la biotecnología. Es doctora en farmacia y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, ha sido directora de vinculación científico-tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, subsecretaria de Transferencia Tecnológica de la Facultad de Farmacias y Bioquímica. Hay mucho más para decir, pero actualmente es directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo INSUD, así fue que nos conocimos hace unos años, e integra la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Biotecnología. Tenemos el gusto de entender hoy a la biotecnología con Graciela Siccia. Bienvenida. Gracias, Martina. Oh, qué suerte que somos poquitos, que va a ser más divertido. Como me pusieron divulgadora, voy a divulgar la verdadera historia, los secretos de la biotecnología. Vamos a ver si nos deja. Bueno, la biotecnología me dijeron que tenía que empezar desde base cero. O sea, nosotros decimos que este es el motor de crecimiento económico, pero vamos a hacer algunas definiciones. Alguno es biólogo, médico, ingeniero, ¿saben lo que es la biotecnología? ¿No? Bueno. Una definición de biotecnología es producción de bienes y servicios que utilizando organismos vivos o sus partes. ¿Y se llamó siempre biotecnología? No. Como Martina dice, Martina es mucho más joven que yo, pero yo cuando estudiaba en la facultad no existía la biotecnología, existía lo que se llamaba microbiología industrial. La microbiología viene de micro, muy chiquito, bio, de vida, y logía, de estudiar. Entonces, lo muy chiquito que no se ve al ojo humano y que se ve utilizando microscopios. Entonces, cuando uno habla de la biotecnología, lo que era antes la microbiología industrial es lo que hoy se llama biotecnología tradicional. Lo más fácil decimos que es obtener un producto o un servicio. El pan, el vino, sí, digamos, todos comemos pan, eso, y no nos imaginamos que esto lo produjo un organismo vivo, porque es la fermentación a través de levaduras. Lo mismo con el vino. Entonces, esto es la que se llamaba microbiología industrial y después pasó a llamarse biotecnología tradicional. ¿Cuándo se produce el gran cambio? Lo que en la legislación se llama biotecnología moderna. Con la introducción de lo que se llama ingeniería genética. Entonces, van a encontrar que las plantas o los microorganismos empiezan a fabricar productos o servicios. Vamos a pasar, digamos, áreas de aplicación y después explico lo que es la ingeniería genética en un ABC para que entiendan, para cuando escuchen que hablan de biotecnología moderna, de qué estamos hablando. Y cuando decimos las aplicaciones, tenemos, me voy a poner más cerca de acá, porque estoy mal ubicada, pero bueno, me puedo imaginar. En salud humana, en medio ambiente, en el agro, en la ganadería industrial, estas son las clasificaciones. Muchas veces cuando me preguntan, o sea, siempre las entrevistas empiezan, Graciela, ¿podés definir qué es la biotecnología? Danos ejemplos. Digo, nos rodea en todo. Cuando ustedes pasan por una fábrica y hay un efluente que es contaminante, van a ver a lo mejor piletas grandes con plantas. Eso es biotecnología, porque están tratando, o sea, esas plantas
toman como alimento el efluente y lo transforman en algo no contaminante para el medio ambiente. Digamos, hacemos trabajar a los organismos vivos para que coman o utilicen como sustratos y transformen cosas contaminantes en algo que no contamina. En salud humana. Y después vamos a profundizar un poquito más porque obviamente es mi especialidad. Antes, los medicamentos se obtenían por síntesis química, químicos famosos, o sea, cuando uno imagina un laboratorio, un químico sintetizando, o se obtenían los medicamentos, lo que llamaban medicamentos biológicos, por extracción. Entonces, si uno tenía diabetes y tiene que tomar insulina, tiene que inyectarse con insulina, esa insulina se extraía del páncreas bovino o porcino, se hacía una extracción, una purificación y teníamos una hormona, la insulina, que son proteínas que eran parecidas a la del humano, pero no idénticas. También hay modificaciones químicas que la hacían parecida a la insulina humana. La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento que se preparaba acá a la vuelta, en la facultad, acá a la vuelta no, claro, me pensé que estaba en Junín y Paraguay. En la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Química Biológica, se preparaba hormona de crecimiento humana para tratar a los niños que tenían enanismo en el hospital de niños. Yo hice la tesis en hormona de crecimiento humana y preparaba la hormona de crecimiento extrayendo la hormona de las hipófisis humanas, o sea que teníamos un personal de apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, que iba todos los días a la morgue para traer hipófisis humanas para que nosotros traíamos la hormona de crecimiento para hacer nuestras tesis e investigaciones de mecanismos de acción y preparar esa hormona de crecimiento humana para tratar a los niños. Un Messi, si hubiera sido de esa época, 40 años atrás, hubiera sido tratado como tantos niños con esa hormona. Imagínense los detalles escabrosos. Esta hipófisis es de una persona que se tiró del piso 11. A esta otra la pisó un camión. O sea que estas cosas, digamos, uno por uno. Imagínense que así se obtenían los medicamentos biológicos y hoy el gran salto es que nosotros usamos a microorganismos y a células de mamíferos, que ahora vamos a contar cómo se modifican, para que hagan ese trabajo, produzcan medicamentos para el uso humano o el veterinario. Lo mismo reproducción asistida. En estos tiempos, todo lo que es transferencia embrionaria o fertilización asistida o manipulación genética de, digamos, para los embriones, etc., es biotecnología. Digamos, uno no sabe cuando no puede quedar embarazada y se va a un laboratorio de fertilización asistida que la gente es especialista en biotecnología. En el agro, la Argentina, todos nosotros, cuando comemos derivados de soja, estamos alimentándonos con una soja que está modificada para tener ciertas propiedades, resistentes a un insecto o tolerantes a la sequía. Todo eso es biotecnología. En la ganadería lo mismo, la clonación. Cuando hoy uno ve a Cambiaso jugando polo, el caballo de Cambiaso es un clon, o sea que esto es ingeniería genética aplicada a la veterinaria para obtener un animal idéntico. ¿Cuál era? ¿Cuartetera se llamaba el de Cambiaso? Cuartetera. 8 iguales. Y para
digamos, lo mismo pasa en la industria, en los agroalimentos, en plásticos, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que cambió exponencialmente las aplicaciones de la biotecnología fue la introducción de la ingeniería genética. Y la Argentina fue un pionero en ingeniería genética. Hay un instituto que fue creado por el doctor Torres, ya fallecido, en la esquina de Monroe y Obligado, que es el INGEBI, el Instituto de Ingeniería Genética, acá Caro, Ingeniería Genética y Biología Molecular. Todo se maneja con siglas en el mundo científico y yo ya no me acuerdo qué quieren decir. Entonces, eso era, en ese momento, estamos hablando de más de 30 años atrás, una técnica muy sofisticada. Hoy ya la ingeniería genética es un commodity y está accesible a cualquier biólogo molecular. Entonces, ¿qué nos permite esa ingeniería genética? Cambiar información, borrar información, añadir información. ¿Y cómo? En las células, ¿dónde está la información genética? Adentro de los cromosomas. Adentro de los cromosomas hay moléculas que se llaman ADN. Estas moléculas, que es una triple hélice, tienen secuencias. Digamos, hay una información que está en el ADN que luego es traducida con un mensajero y se convierte en una proteína. Párenme si es demasiado complicado, veo cara de horror en Matías Peire. Para eso hay que leer la secuencia del genoma, o sea, vamos a ir como si fuera ingeniería reversa. Si yo tengo una proteína, o sea, el páncreas sintetiza insulina para que nos regule la glucemia y a esta hora, a las 7, si no tomaron merienda estamos mal. Entonces eso es una proteína y por cada los pedacitos de la proteína es la clara del huevo que se llama albúmina, la llaman proteínas, lo que comemos en la carne, lo que tenemos en el pelo, lo que tenemos en las uñas, en la piel, eso son proteínas. Las proteínas están constituidas por aminoácidos, que son los segmentos que constituyen las proteínas. De ahí para atrás, o sea, ingeniería reversa, hay un mensajero que se leyó y se transforma en proteínas y una información en el núcleo de la célula, en el ADN. Entonces, si yo tengo que enseñarle a una bacteria que produzca insulina humana, o sea, el páncreas nuestro o el páncreas de cualquier mamífero sintetiza insulina. Entonces, esa proteína tiene en el genoma un ADN que la caracteriza. Entonces, yo corto ese pedacito de ADN y lo pongo adentro de una bacteria y la bacteria se transforma en una fábrica que sintetiza una proteína humana y esa proteína se purifica, estoy simplificando obviamente, hasta obtener el medicamento. Las bacterias hay que fermentarlas. ¿Alguno estuvo en una bodega? Sí. ¿Vieron que les muestran las cubas donde ponen las levaduras y donde se fermenta? Bueno, esto es parecido, obviamente en formato más cuidado, porque tiene que dar lugar a medicamentos, pero el concepto es este: en vez de matar animales, o en el caso de la hormona de crecimiento, usar órganos de una persona muerta, la biotecnología ha producido el milagro de convertir bacterias, levaduras, células de mamíferos en productoras de esos medicamentos. Digamos, hoy todo el mundo habla o escucha proteínas recombinantes,
medicamentos, y nadie piensa en la maravilla que es todo esto. Esto ha producido que esto sea más accesible para todo el mundo, porque aunque los medicamentos son caros, cuando son extraídos de órganos humanos o de animales, es muchísimo más difícil y muchísimo más grande la infraestructura que hay que tener. Eso que hablábamos es las técnicas que antes eran revolucionarias y hoy son una cosa común. Todos los que estudian biotecnología, bioquímica y saben de biología molecular y de ingeniería genética, les resulta una técnica como antes era hacer una detección de azúcar en sangre o cualquiera de los análisis tradicionales que antes se hacían. Ahora hay otras técnicas, van a escuchar de la edición génica, seguramente a lo mejor escucharon de algo que se llama CRISPR, que lo que permite es también modificar el genoma, pero sin necesidad de introducir estas cosas que yo decía, un plásmido, sino que lo utilizan con cosas más simples. Probablemente los chicos van a explicar algo de estas aplicaciones, pero digo, cuando escuchen CRISPR, cuando escuchen de edición génica, no se atemoricen, porque hemos escuchado, hay embriones humanos que en China se han editado genéticamente, eso es ficción, digamos, pero hay que ser amplios y pensar que estas cosas nos van a beneficiar mucho, porque, como el ejemplo que estábamos dando en salud humana, cambian absolutamente la productividad y la accesibilidad de estos diagnósticos o terapéuticas. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Vamos a dar ejemplos de que no estamos hablando de que todas estas cosas pasan en el mundo desarrollado, sino qué está pasando en la Argentina. ¿Hay biotecnología en la Argentina? ¿Tenemos recursos humanos que saben de biotecnología? ¿Tenemos empresas? ¿Tenemos pequeñas empresas de base tecnológica que hacen biotecnología? ¿A todo eso? Sí. En el medio de este octubre y este año tan complicado, parece raro decir que en la Argentina hay un clima de negocios internacional. Pero les puedo asegurar que en este periodo, estos años, estos últimos 4 años, cuando nosotros íbamos a las ferias de biotecnología, se nota un cambio en la percepción de la Argentina como un jugador, con reglas más claras. Hay un marco regulatorio, hay una ley de biotecnología, hay políticas públicas para promover la industria biotecnológica, hay una ley de capital emprendedor, seguramente Mati Peire va a comentar eso, o una ley de economía de conocimiento, y también hay un mercado local, hay industria. Y cuando dice, ¿pero qué hay? ¿Qué quiere decir industria biotecnológica? ¿Son las farmacéuticas? No hay un sector industrial biotecnológico, sino que hay muchas empresas de diferentes sectores industriales, alimentos, veterinaria, agro, diagnóstico, biocombustibles, que utilizan la biotecnología y que han creado la Cámara Argentina de Biotecnología en el 2011. Entonces, la producción de biofarmacéuticos en Argentina tiene más de 20 años. Eran proteínas muy simples, lo que estamos diciendo, o sea, se clona y se expresa en bacterias, levaduras o células de mamíferos, se produce a escala piloto o industrial y se hace un medicamento. Esto ocurre en la Argentina, todas estas con nombres raros, pero seguramente alguna de estas a lo mejor tomaron ustedes o algún pariente. Y lo que pasó hace no muchos años, menos de 10, es que la Argentina entró en lo que se llama
fármacos de segunda generación, que son más complicados de sintetizar, más complicados de producir, más sofisticados y probablemente, a lo mejor, lamentablemente, siempre tenemos a alguien cercano, conocido, que tiene cáncer, y en general se hacen tratamientos biológicos con anticuerpos monoclonales. Eso se produce en la Argentina. Entonces, por otro lado, el doctor Milstein recibió el premio Nobel argentino, que vivía en Inglaterra cuando recibió el premio Nobel, por su descubrimiento, que fueron los anticuerpos monoclonales. Entonces, que en la Argentina se produzcan y se desarrollen anticuerpos monoclonales para poder tratar biológicamente algo tan jorobado como es el cáncer, para que tengan una idea. Hace muchos años el único tratamiento para el cáncer era la radioterapia o la quimioterapia, que hoy sigue siendo también. Pero en eso, o sea, lo clásico es la gente que empieza a tener, se le cae el pelo. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no es específica, inhibe todo lo que se está multiplicando, incluyendo los tumores. En cambio, los anticuerpos monoclonales son específicos para el tumor que se está tratando. Son mucho más eficientes, en algunos casos curan y en otros casos aumentan significativamente la cantidad de sobrevida. Cuando hablo de anticuerpos monoclonales, esta gente que parece astronauta, son argentinos especializados en la producción. Y como verán, se producen en estos fermentadores que tienen la particularidad de tener adentro, como si fuera un gran saquito de té, pero que tiene esta fermentación con el anticuerpo monoclonal y que son descartables. Entonces, en una línea de producción, uno puede, en una temporada, producir un determinado anticuerpo monoclonal y sin necesidad de tener que sanitizar, desinfectar, etcétera, etcétera, que era lo más tradicional, saca el saquito de té y lo cambia por otro y empieza otra producción. Nosotros somos famosos por las crisis en la Argentina, las crisis económicas, cíclicas de la Argentina, pero a mí también me gusta mostrar que también hay noticias buenas que dieron la vuelta al mundo, como una vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón, que es biotecnológica y que fue desarrollada por un consorcio público-privado de científicos argentinos, de la Universidad de Quilmes, del CONICET, del Hospital de Clínicas, el Instituto Rojo y las empresas. Y esto es biotecnología, digamos, o sea, para que se lleven el concepto de que es accesible y nos rodea la biotecnología y que no es algo que es un cuco, sino que nos cura. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes, ninguno se va a acordar de la gripe española, pero ¿se acuerdan de la del 2009? La gripe, el H1N1. Parece que hubiera pasado mucho más de 10 años. ¿Se acuerdan que íbamos todos aprendimos a estornudar, tapándonos, a lavarnos las manos, a ponernos alcohol? O sea, no existía vacunas para la influenza producidas en la Argentina. Esto se hizo también en un consorcio, en este caso privado, y Novartis hizo la transferencia de tecnología para hacer vacuna de influenza en la Argentina. Y hoy se hacen no solamente esas vacunas, sino para la HPV, para meningitis. Digamos, todo esto se desarrolla, se produce en la Argentina. Las personas que trabajan ahí son, en general, licenciados en biotecnología, farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros, técnicos, en cultivo, etc. Esto está en Garín, en kilómetro 38.8. ¿Cómo estoy de tiempo, Martín? Síndrome urémico hemolítico. La enfermedad
podemos contagiarnos cuando las hamburguesas están mal cocidas o con las verduras contaminadas. Es un problema grave en la Argentina. Hay un grupo de investigadores de la Fundación Leloir y del CONICET que crearon una empresa y desarrollaron un medicamento que combina cosas tradicionales como hacer un suero en un caballo, o sea, que es clásico de si uno lo pica una víbora o la toxina botulínica, los sueros que uno le inyectan son de sueros equinos, pero la diferencia es que ellos hicieron el antígeno, que así se llama, lo que va a generar ese suero que nos va a curar, utilizando ingeniería genética. Esto es muy importante porque esta enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, que es muy grave en pediatría, no tiene ningún tratamiento. Y en este momento, en la Argentina, se está haciendo la fase 2, que es una de las fases de investigación que llevan a, digamos, que son requeridas por las autoridades regulatorias para aprobar un medicamento, para que todo niño que tenga una diarrea con sangre y que vaya a una guardia pediátrica pueda acceder a un ensayo clínico y descubramos un futuro tratamiento para el síndrome urémico hemolítico. Entonces, esto es biotecnología desarrollada por argentinos en Argentina. Hablamos del agro. Dijimos que esto, que la biotecnología también se podía aplicar a semillas, a plantas. Entonces, un caso interesante es en Rosario, una empresa Bioceres que tiene una unidad que se llama INDEAL, que es Instituto de Agrobiotecnología, en donde se trabaja en el mejoramiento de semillas, en tratar de hacer plásticos que sean biodegradables a través también de bacterias, producción de biocombustibles y enzimas. Por ejemplo, la quimosina es una enzima que se usa para la producción de queso. Antes se obtenía del cuajo del estómago bovino. En vez de eso, en Bioceres hicieron un cártamo, que es una planta, que está modificada para que sintetice quimosina. Entonces ahí tenemos una factoría vegetal. Y esto no deja huella, digamos, porque las plantas utilizan el sol para hacer su fotosíntesis y de paso sintetizan proteínas. En el mejoramiento de semillas, lo que es interesante que se lleven como concepto, que estas cosas son producto de la cooperación entre empresas y científicos. Esto es un desarrollo liderado por la doctora Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral, que es Universidad Nacional del Litoral CONICET, y una empresa. Entonces, que está muy bien que este maridaje, porque permite que un conocimiento científico que estaba en una publicación científica, lo que en la jerga le denominamos papers, pase a la realidad transformándose en una soja resistente a la sequía. Bueno, vacunas veterinarias, por ejemplo la vacuna para lactosa, eso también es biotecnología, y se ha realizado desde Argentina la transferencia a China. Entonces hay una planta en China para producción de vacuna para lactosa con tecnología argentina. Y para ir cerrando e introduciendo a lo que va a ser el panel siguiente, ¿cómo veo yo el futuro de la biotecnología? Lo que faltaba en la Argentina es generar nuevas empresas, porque de las que yo estuve hablando son todas empresas grandes, empresas, salvo Immunova, que es una empresa de 20 personas, son empresas grandes que han adoptado tecnologías extranjeras o por vinculación con el sector científico. Y un área de vacancia en la Argentina era la generación de nuevas empresas de base biotecnológica
producto de los científicos, pero ahora en un modelo nuevo que es la amalgama con emprendedores de negocios. Para eso se necesitaba una figura que hoy, bueno, acá figura como company builder, podríamos decir una aceleradora de empresas de base científica. Hubo una ley en la Argentina que lo permitió, la ley de capital emprendedor, y con eso, que después seguramente Matías va a explicar con más detalle, se pudieron generar nuevas empresas, acá menciono 5, pero que utilizan el conocimiento científico con emprendedores de negocios que se dedican y se apasionan 24/7 a generar esas empresas. El modelo que existía antes es empresas grandes que cooperan con el CONICET o la universidad, cada uno sigue haciendo su vida y hay un desarrollo conjunto que da lugar a un producto o un servicio. En este caso, y yo creo que es el futuro deseable para la generación de nuevas pymes en la Argentina, es esta asociación virtuosa entre científicos y emprendedores de negocios para generar nuevas empresas. Hoy va a haber 3 casos de esos, así que no voy a spoilear el próximo panel. Y ahora una propaganda de un evento que organizamos en la Cámara de Biotecnología el próximo 9 de octubre, que se llama BioArgentina. Esta es la 6ª edición. Y estamos invitando al fundador de una aceleradora de empresas de biotecnología, la más importante del mundo, en el Silicon Valley, que es Arvind Gupta, y lo empardamos, porque nosotros también tenemos Rockstar, con un Startup Stadium que va a ser moderado por Mati Peire, para mostrar los nuevos startups biotecnológicos. Y a la tarde, todas estas empresas que son socias de la Cámara de Biotecnología se sientan en livings para recibir las ideas, proyectos, los servicios tecnológicos o los nuevos gérmenes de empresas de base tecnológica en un living de 15 minutos para verse cara a cara. En el mundo de los WhatsApp y de los emails, nosotros seguimos pensando que está bueno mirarse a los ojos, ver ese brillito que tiene alguien que está apasionado por lo que sueña, y como lo escuché decir al director de una orquesta de Paraguay en la final de naves de la Universidad Austral, no hay que dejar de soñar, porque estos sueños, este sueño de empresas de base biotecnológica, no es solamente el sueño de los emprendedores, sino es el sueño de mucha gente que va a tener trabajo por esos sueños y no hay que abandonarlo nunca. Muchas gracias. Hola. Bueno, qué placer, ¿no? Yo he aprendido mucho, espero que ustedes también. Y aparte, esto que mostrabas, ¿no? La última filmina y todas las empresas. Hace 15 años, yo me acuerdo cuando hacía las entrevistas y me decían, acá el problema es que las empresas no hablan con las universidades. Lo de las universidades no habla nadie con las empresas. Entonces la investigación queda toda metida para adentro. Y los empresarios dan cosas pero sin entender a los científicos. ¿Cuánto se avanzó en los últimos 10 años en esa brecha que parecía que iba a ser inzanjable? ¿Cuánto se avanzó? Ahí va. Se avanzó bastante, hay que avanzar mucho más. Yo estoy en el directorio del CONICET hace 3 años, el CONICET tiene 60 años y yo creo que es lo cultural dentro de la investigación, es la publicación de científica, los papers y la formación de recursos humanos, y no está, digamos, creo que el impulso de que la aparición de estos nuevos startups está mostrando que es un camino posible diferente al que se venía haciendo. Igual se avanzó
cuando nosotros mostramos todos los casos, lo que se necesita es una política pública, general y estable que permita esta vinculación y que no se vea como competencia del científico que quiere dedicarse a la academia, sino que hay distintos proyectos de vida y todos son posibles. Graciela, cuando hablamos del avance de la biotecnología, a veces hay temores por los riesgos que puede implicar utilizarla, como con todo lo que no conocemos mucho, ¿no? Inteligencia artificial, si lo usamos para el mal puede pasar esto, robótica, cómo van a ser los robots, los soldados del futuro. ¿Cuáles son los riesgos de mal utilizar la biotecnología? No, yo no le veo riesgo, pero digamos porque para mí todo esto está regulado, entonces puede haber, si vos pensás, bueno, para esto hay, cuando uno quiere hacer una semilla modificada genéticamente, hay autoridades regulatorias, hay comisiones en donde te ponen un montón de requisitos. Vos tenés que hacer una prueba en cuarentena, a campo, porque como estamos haciendo experimentos, uno puede decir, bueno, esto puede propagarse, puede salir mal. Entonces, en lo que es biotecnología hay mucha regulación y como todo, digamos, si uno utiliza una tecnología de manera irresponsable, tiene los mismos riesgos que cualquier otro. Yo cuando escucho hablar, bueno, que el glifosato, el tema es usarlo en las dosis que corresponde, con las protecciones que corresponde, digamos, todo tiene un instructivo. Lo que pasa es que nosotros, sobre todo los argentinos, somos bastante reacios a leer los instructivos, a cumplir las normas, pero creo que como todo no hay que tener miedo, sobre todo cuando del otro lado hay gente responsable. Los invito a que vayan pensando si tienen ganas de hacerle alguna pregunta a Graciela, como siempre vamos a tener esa posibilidad. Me surgía mientras te escuchaba tratar de entender si el avance de las ciencias de la computación acelera la aparición, por ejemplo, de nuevas vacunas o acelera la biotecnología. ¿Qué rol juega el avance tecnológico desde la ciencia de la computación a esto? Un rol clave. O sea, yo estoy convencida que todo lo de las tecnologías de la informática y la comunicación, lo digital, va a atravesar todas las tecnologías. O sea, hoy, ayer me preguntaban en el evento, ayer en un evento decían, la Cámara de Biotecnología, si me dijeras hoy, la creamos en el 2011, quizás yo le pondría Cámara Argentina de Economía Basada en el Conocimiento o Cámara Argentina de Bioeconomía. Ese momento de la convergencia tecnológica, a mí me llama mucho la atención el tema de cómo lo digital atraviesa nuestra vida y va a atravesar todas las tecnologías, o sea, va a ser una mezcla. En junio estuvimos en un congreso que es el más grande del mundo en biotecnología, que se hace una vez por año en Estados Unidos, y me llamó la atención una conferencia central del director científico de Sanofi, que es una empresa farmacéutica muy importante, francesa, que decía, seguramente si yo estaba repleto, 500 personas, dice, si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuál es su competencia, seguro que van a decir tal empresa, pero farmacéutica. No, nuestra competencia va a estar en lo digital y daba el ejemplo de que si hoy tomas un medicamento vas a tener una aplicación que te va a decir cuánto caminaste, qué comiste, a qué hora lo tenés que tomar, un chip o un dispositivo que va a medir exactamente cómo es tu ritmo, cómo son tus parámetros de salud. O sea que yo creo que lo digital va a influir en todas, no solamente en la biotecnología, creo que en todas. La inteligencia artificial, ni que hablar. Sin dudas. Hace un par de semanas en este mismo salón estuvo Geoff Ralston, también una de las principales aceleradoras del mundo, y hablábamos de eso, cómo la inteligencia artificial es completamente horizontal a lo que quieras, que es distinto a todo y que va a modificar también mucho nuestro futuro. Bueno, no quiero hacer toda la pregunta yo, porque acá la promesa es que ustedes pueden preguntar. Así que si alguien quiere levantar la mano y hacerle una pregunta a Graciela, es bienvenida. Así, dale, fuerte. ¿Hay mic?
Acá, la pregunta está acá, en la segunda fila. Gracias. Yo te quería preguntar si a la hora de investigar sobre alimentos genéticamente, bueno, la investigación, los riesgos para la salud a nivel perfecto. El cultivo es anti-sequía, anti-insectos, anti-plagas, anti-todo. Pero alguien se pone a pensar en cómo afecta eso a la salud de la persona que lo está ingiriendo y se está volviendo parte de su cuerpo. No vuelve parte de tu cuerpo, pero digamos, en la salud piensa todo el mundo, y cuando vos haces un alimento genéticamente modificado, tiene requerimientos regulatorios, hay un montón de requisitos, que no sea tóxico el impacto, digamos, en alimentos modificados y los no modificados. Digamos, cuando algo es para consumo humano tenés que hacer la evaluación de la toxicidad, la farmacovigilancia con los medicamentos, pero todos piensan, o sea, nadie quiere que la salud, si algo está diseñado y pensado para beneficio humano, no está pensado para causar daño. ¿Alguien más? ¿Había levantado la mano? Tercera fila. Sí. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Una pregunta. Dentro de todas las industrias dentro de todas las verticales que habías nombrado recién, ¿dónde crees que está el próximo desarrollo que va a salir de la Argentina para, digamos, impactar en el mundo? Me encanta esta pregunta. Yo también quiero saber esta respuesta. ¿De qué vertical va a salir nuestro unicornio de biotecnología? Eso queremos saber. O sea, de toda la información que vos manejás, ¿dónde apostás vos? Acá es donde va a salir. Mira, yo creo que en el próximo panel van a ver y van a poder percibir de dónde va a salir. Yo, no puedo elegir porque de los 20 de Grid, pero el unicornio no solamente es por el hallazgo tecnológico, sino también por la oportunidad de negocios y el impacto que hay. O sea, a mí me gusta pensar en que puede llegar a ser un proyecto como el de Biflow, de polinización inteligente. Digamos, si vos me hubieras dicho a mí hace 10 años que yo iba a estar apoyando un proyecto que utilizaba abejas, cuando decíamos, y esto es biotecnología, digo, la definición de biotecnología de lo que vi antes es la utilización de organismos vivos para producir un bien o un servicio. Y acá me mató. Es una abeja que va y aumenta la productividad de un cultivo con unas moléculas que sintetizó un investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y que, al estilo Pavlov, que uno adiestra o amaestra, digamos, no sé cómo se dirá. Sí. El gimnasio de las abejas. El gimnasio de las abejas, digamos. Entonces, en cualquiera de estos verticales, agro, alimentos nuevos, salud, la resistencia, o sea, pensar el tema de los antibióticos, que estaba Marcelo que va a contar, o sea, las bacterias resistentes a antibióticos, entonces una nueva manera de encararlo. Por ese lado, yo estoy segura que va a haber un unicornio. Tenemos tiempo para 2 preguntas más y vamos a seguir con nuestro panel de hacedores. Acá, en la segunda fila, hay otra pregunta. Yo quería preguntar respecto a cómo se tiene en cuenta el hecho de que se pueden utilizar las biotecnologías aplicadas a bioarmas. Hoy en día, teniendo en cuenta el terrorismo, sé que en este caso afecta más que nada a Estados Unidos con todas las guerras, pero a fin de cuentas en un futuro quizás pueda afectar a todo el mundo. ¿Y cómo se tiene en cuenta esto si cae algún virus o cosas así que son modificados en manos, que tienen malas intenciones? Eso es el bioterrorismo y no necesitan estar modificados, porque sean bacterias o digamos, de las comunes, en malas manos, todos podemos ser sujetos de las armas biológicas y del bioterrorismo, y eso te diría que es anterior a que
la microbiología pasa a ser biotecnología. Casper está hablando con la policía. Bueno, Matías va sí, ahora nos vas a contar. Dale. Quería preguntar más que nada cómo los gobiernos están tomando este tema, si bien obviamente el bioterrorismo existe desde siempre, pero sobre todo aplicado hoy en día, para poder ponerle como un freno, así, y cómo poder ir en contra de esto. Un comentario. Muchos gobiernos no lo tienen en agenda ni por casualidad. En Argentina agradecé que están haciendo ciberdelito y están empezando a entrenar a las fuerzas a entender cómo se trata el ciberdelito a nivel hackear una computadora. Me parece que es una agenda de determinados países que todavía está bastante alejada de nuestra. Definitivamente tendría que estar en agenda como otros tantos temas, pero no estoy segura que la mayoría de los países todavía lo tengan dentro de sus prioridades de seguridad. Yo creo que no, y debe haber, así como se estudia, o sea, hay cosas absolutamente confidenciales que manejan los gobiernos de las naciones más importantes, que es detectado una determinada bacteria, virus o lo que fuera, buscar el antídoto, por llamarlo de alguna manera, que pueda neutralizar en el caso de un ataque. Antes eran armas químicas, bien pueden ser biológicas, de hecho lo hay, digamos, pero es como el uso indebido de cualquier tecnología. Digamos, no necesita ser biotecnología para poder ser usada en malas manos para causar daño. Estamos un fuerte, acá hay una más, iba a decir un fuerte y no, una más, dale, un minuto más. Hola, tengo una duda, a mí se me cruza por mi cabeza leer los dinosaurios, ¿no es cierto? La biotecnología puede empezar a investigar cómo hacer y crear los dinosaurios como tanto lo queremos. ¿Querés traer a los dinosaurios al 2020? Sí. Yo tengo un hijo de 35 años, o sea que era chiquito y fuimos a ver Jurassic Park. Y yo pasaba en mis clases de biotecnología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica un segmento de la película que es cuando, yo no sé si la vieron todos, Jurassic Park, pero sí, cuando alguien roba ese Eppendorf, el tubito, con información. Digamos, la ficción existe, digamos, en Jurassic Park se ve cómo se crean dinosaurios nuevamente. Todo puede ser, porque el ADN está conservado y es una cuestión de darle vida de nuevo. No me animaría a pensar, digamos, me parece que puede ser. El tema es si los dinosaurios sobrevivirían en este planeta tan loco y contaminado como es hoy, tan diferente al que vivieron seguramente. Un placer enorme, Graciela. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Gracias. Bueno, muy bien. Les cuento cómo sigue la velada para que dispongan de su tiempo. Son las 8, a las 8:45 vamos a terminar. Y vamos a conocer 3 casos que estoy muy entusiasmada por conocer. Algunos los conozco más, otros menos. Así que juntos vamos a entender qué tiene que ver la biotecnología con Argentina. Vamos a contar hoy con Matías Peire. Él tiene más de 17 años de experiencia en la creación y gestión de empresas de alta tecnología. En 2013, luego de vender su participación en Freeway Solutions, fundó Grid Exponential, un company builder que desarrolla nuevas empresas de base científica, armando equipos con científicos y emprendedores, negocios invirtiendo en las mismas para su lanzamiento al mercado. Es licenciado en Administración de la UBA, máster en Finanzas y otras tantas cosas. Un fuerte aplauso para Matías, bienvenido. También en la Facultad de Bioquímica de Ciencias Biológicas, hizo un doctorado en el Instituto Leloir y es uno de los fundadores de una de las de biotecnología. Será el próximo unicornio, no sé, lo vamos a preguntar a él. Bienvenido también, Marcelo de Analytics, un aplauso para él. Por los barrios nuestros hay biotecnología ocurriendo y eso es lo que queremos compartir hoy con el público. ¿Qué estamos haciendo en Argentina en la biotecnología? Y Carolina, arranco con vos para que nos cuentes de qué se trata tu empresa y tu proyecto. Bueno, la empresa se llama Algae Biomass, producimos
cultivo masivo de microalgas. Microalgas. Microalgas, sí. Las microalgas son organismos fotosintéticos unicelulares que viven en medios líquidos y tienen... ¿Se escuchan? Bueno, y entre tantas propiedades, sintetizan compuestos sumamente beneficiosos para la salud. Así que nosotros aprovechamos esto que la naturaleza nos da tan gentilmente y lo reproducimos en escala masiva para el beneficio de nuestra salud. Por ejemplo, de manera concreta, ¿qué beneficios trae? Bueno, un compuesto que estudiamos muchísimo es la astaxantina natural, que es el pigmento rojo que vemos en los salmones, las truchas, los camarones, el krill, ciertas aves. Algunas aves lo tienen en los ojos, que le permite agudizar la vista en ciertas situaciones. Y la astaxantina es producida por las microalgas, por ciertas microalgas cuando entran en una situación de estrés, que no es el mismo estrés, o tal vez algo parecido como cuando se corta una calle. Ellas entran en estrés y empiezan a sintetizar este pigmento para proteger su material genético, y de esa forma impiden que el aumento de radicales libres, que es lo que a la larga a nosotros nos traen problemas y problemas crónicos de salud, aplacan esos radicales libres y de este modo protegen su material genético, lo cual les implica la sobrevida de estas microalgas por muchísimo tiempo. Pueden vivir años en situación de estrés y después revivir si las condiciones son adecuadas. Algo parecido, ¿no?, a lo que nos pasa a muchos humanos. Me parece que sí. Vamos presentando de a poco los proyectos para entenderlos y después también preguntar. Obviamente van a poder hacer preguntas, como en el caso de Graciela. Marcelo, ¿de qué se trata Analytics? Hay que cambiar el micrófono. ¿Cómo? Hay que prender el micrófono. Subirlo para arriba. Ahí, bien. va. Bueno, en Analytics lo que hacemos es desarrollar alternativas a los antibióticos, y esto empieza un poco de ver que muchas de las enfermedades comunes se están volviendo difíciles de tratar y algunas hasta incluso intratables debido a la aparición de microorganismos resistentes a los antimicrobianos, como será el caso de los antibióticos. De hecho, hay distintas estadísticas que dicen que si no se toman medidas o buscamos alternativas a los antimicrobianos, la principal causa de muerte puede llegar a ser esta resistencia de acá a no mucho tiempo, para el año 2050. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar como principio activo bacteriófagos, que son virus que atacan y matan bacterias, inclusive las que son resistentes a los antibióticos, y estos virus a nosotros no nos hacen nada, ni a las plantas, no tienen ningún efecto nocivo, solo contra las bacterias, y son específicos, ¿sí? A diferencia de los antibióticos, que muchas veces cuando los ingerimos no solo matan el problema, sino que también barren con muchos microorganismos que pueden ser benéficos o cumplir un rol fundamental. Y bueno, para darnos cuenta un poco qué son los bacteriófagos, lo podemos imaginar como un módulo lunar, que es una especie de esfera con patas, tiene ese aspecto algunos, y bueno, y utilizan la maquinaria de la bacteria para multiplicarse, y después cuando eliminan esa bacteria se esparcen en el entorno un montón de esos virus y van en busca de una nueva bacteria que esté causando una infección o un problema. ¿Algunos ejemplos concretos de enfermedades? Bueno, concreto, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos enfocados en lo que es salud animal. Decidimos arrancar por ahí, dado que del total de antibióticos que se comercializan en el mundo, el 80% se usa en animales de cría, como cerdos, vacas, peces, pollos, y no se los utiliza simplemente como para tratarlos, ¿sí?, por algún problema, sino que se los usa también como promotores de crecimiento o como preventivo. Todo esto acelerando el impacto negativo de la generación de microorganismos resistentes. Entonces, en ese enfoque estamos en lo que es mastitis bovina, que es una infección que se da en la ubre de la vaca, en diarrea en terneros. Estos tienen índices de impacto muy altos, digamos, en cuanto a las infecciones bacterianas, y los antibióticos de vuelta están dejando de funcionar
y bueno, no solo los productores, sino también el entorno, digamos, la sustentabilidad está pidiendo por alternativas, digamos, que puedan suplir esta ineficiencia que están empezando a tener los antibióticos. ¿Es una evolución de los antibióticos o es una alternativa? Es una alternativa. Digamos, los antibióticos son sustancias químicas que se extraen, un poco como contaba Graciela, de hongos, de bacterias, y esto es algo que se está empezando a usar, digamos, como alternativa. Es algo que nosotros extraemos del ambiente, es natural, y son específicos. Sería la alternativa a la que estamos apuntando con los desarrollos. Matías, ¿de qué se trata Grid Exponential? Bueno, después busquen bacteriófagos en Google porque la forma que tienen es un flash. ¿Sí? Sí. Ahora lo mismo, ¿no? Bacteriófagos, la forma que tienen es increíble. Y son de la naturaleza, se lo actúan también. Hay algunos videos, animaciones, son increíbles. Muy bien. Bueno, Grid es un company builder, un constructor de compañías con foco en esto, en biotecnología. Empezamos buscando proyectos en el sistema científico de base científica para invertir y no encontramos proyectos suficientemente bien formulados para poder recibir capital y seguir una trayectoria de crecimiento según la industria que financia este tipo de proyectos, que es el capital emprendedor. Entonces dijimos, hay que armar un modelo donde las construyamos esas empresas y donde ayudemos a estos científicos a formularse de manera correcta para recién después de eso poder invertir capital. Hicimos ese modelo, pudimos conseguir algunos inversores locales, empresas importantes, muchas que están haciendo biotecnología, como Grupo Insur, algunas de las que mencionó Graciela, Vago, Vicentín, Gado, algunos laboratorios farmacéuticos, Sinergium, también se sumó Marco Valperín al fondo, y con ellos y con algunos fondos del Ministerio de Producción también, que está fomentando este tipo de iniciativas, estamos creando e invirtiendo en este tipo de empresas. A fin de año esperamos ya tener 20 empresas en el portfolio y que empezamos a principios del 2017. Graciela nos mostraba distintos verticales. ¿Cuáles te entusiasman? No sé si se puede decir uno u otro, total no están acá, no se van a poner celosos. ¿Cuáles te entusiasman más de los que tenés ahora dentro de la Company Builder? ¿Qué estás viendo que decís, por acá esto va a romper todo? Bueno, una cosa que dijo Graciela, que es esto de la convergencia tecnológica, ¿no? Yo creo que lo que tiene mucho por delante para crecer la biotecnología es en donde se puedan automatizar procesos y donde se puedan usar estas bases biotecnológicas para producir un montón de cosas de forma automática, mezclando bioinformática, que es la computación que maneja toda la parte biológica, con electrónica, con robótica. Los dos ejemplos que están acá podrían reconvertirse hacia ser empresas de ese tipo y estar en una fase más productiva, que es una primera etapa, pero yo creo que eso, y desde Argentina, ese tipo de empresas que creen nuevas herramientas para acelerar el crecimiento y la democratización de la ciencia, que creen soluciones que generen impacto positivo en la sociedad, es algo que está creciendo mucho, que tiene mucho por crecer. Todo lo que son las proteínas alternativas también. Argentina es un excelente productor primario de productos que no tienen ningún valor agregado, y hay un crecimiento muy fuerte de una búsqueda de proteínas alternativas. Argentina podría producir esas proteínas iniciales en base a vegetales, y hoy el camino es comamos proteínas alternativas, tratando de funcionalizar esas proteínas alternativas para satisfacer cosas que le satisfacen las proteínas animales. Sí. Entonces hagamos una hamburguesa que parece una hamburguesa que tiene gusto de hamburguesa. Hace poco estuvimos todos en el sitio, ¿vale? La Impossible Burger, que llegó la semana pasada a las góndolas de Walmart.
Sí. O sea, ya no es un proyecto, ya están las No, góndolas. está Beyond Meat, que también está Beyond en Meat las también. góndolas. Sí. Impossible Burger llegó a Burger King en Estados Unidos. O sea, es una realidad. Entonces, eso es una hamburguesa que parece que huele, que todo, sabe, pero no. pero son arvejas funcionalizadas para tener un producto que puede ser más saludable y que aparte puede aportar esta proteína que para nosotros nos parece raro, pero el 50% de la población del mundo no come carne. O sea, y lo que hace una persona con pocos recursos en cuanto tiene mayor recursos, nosotros como lo tenemos muy próximo a comer carne, pero lo primero que hace una persona que sale de una situación de mayor pobreza es comer carne. Entonces, si queremos darle carne a ese 50% de la población, el sistema de producción ganadera no resiste por la cantidad de hectáreas que tenemos que cultivar para alimentar ese sector ganadero, no resiste por emisiones de dióxido de carbono, no resiste inclusive por una nueva tendencia que es una cuestión ética respecto de matar animales para comerlos, si bien yo soy el primero, contento, pero es una tendencia que viene y va a ocurrir y cada vez las generaciones, mis hijos ya me preguntan, pero este pollo era un pollo. Era un pollo de verdad, Claro. es que no nació en un laboratorio. Es que Entonces, claro, las nuevas generaciones tienen también ese chip. Entonces, esto no lo sabía, Argentina es un país rico para la biotecnología desde el suelo. claro, porque puede producir esa proteína de base que después puede ser procesada y funcionalizada. Como tenemos también, somos ricos de base en conocimiento, no deberíamos dar ese grano para que lo funcionalicen en otro lado, sino que deberíamos funcionalizar eso, y hay un montón de tecnología ahí que podemos aplicar. Una de las empresas de nuestro portfolio están haciendo eso, están funcionalizando arveja para venderle a Beyond Meat, Impossible, Notco, etc. ¿Qué otros mercados son los referentes en biotecnología? Sobre todo en cosas que son nuevas, porque la biotecnología tradicionalmente y la industria que se financió, que financió el venture capital, el capital emprendedor que financió la biotecnología, siempre estuvo relacionado con la industria farmacéutica. Sí. Y las grandes farmas desarrollando grandes desarrollos con cientos de millones o miles de millones de dólares de inversión. Pero hay toda una nueva camada de empresas biotecnológicas que se parecen mucho más a empresas de startups o nuevas empresas tradicionales de internet, de electrónica, de software, que a esas empresas de biotecnología. Y ahí tenemos soluciones en el agro para reemplazar toda la lógica de producción que tenemos agrícola extractiva e invasiva. Extractiva porque utilizamos los suelos hasta lo más que podamos, invasiva porque cualquier problemita que aparezca, lo matamos con antibióticos, lo matamos con fungicidas, lo matamos con pesticidas y con químicos que traen estos problemas. Todo lo que decía las nuevas proteínas alternativas, todo lo que decía de las nuevas herramientas, todo lo que decía es del reemplazo o la sustitución del producto de la industria petroquímica, todo se podría reemplazar con productos biotecnológicos. Las microalgas ahí tienen para hacer un aporte gigantesco en un montón de biomateriales, en nuevos ingredientes, en un montón de cosas. Después la medicina personalizada y la medicina preventiva. La medicina personalizada, algo la señora contaba, tiene que ver con que podemos cada vez más tener información particular de nuestro cuerpo, de nuestro comportamiento y de nuestro origen, de nuestra información genética que es el ADN. Y atacar solamente lo que se necesita y no con la batería que tendrá otras consecuencias. La medicina preventiva también, todo lo que es la democratización del diagnóstico y la facilitación y lo que se llama point of care, que es llevar el diagnóstico cada vez más de forma más sencilla al hogar. Son toda una generación de nuevos startups que de vuelta se parecen mucho más a las startups que se hacían desde un garage. Sí. Hoy es mucho más posible hacer una startup de biotecnología con la lógica de hacerlo desde un garage que esas startups de biotecnología que necesitaban para arrancar un laboratorio de millones y millones de dólares. Bueno, hablando de eso, Carolina, vos lo tenías muy cerca en tu vida cotidiana, estaba en tu familia, y
y te fuiste transformando en una emprendedora. ¿Cómo te estás trabajando? ¿Cómo es esto del cultivo de las algas modificadas, si se puede llamar así? No sé. No son GMO, que son las modificadas genéticamente, no. No, absolutamente. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es ese cultivo? ¿Cómo es la cocina? ¿Cómo es un día tuyo? Nos metemos en tu laboratorio y ¿de qué se trata? Bueno, fue cocina en serio porque en un tiempo lo hice en mi cocina, así que no era garage, pero era cocina, al fin. Cuando ya todos iban a dormir a las 2 de la mañana se transformaba la cocina, así que eso fue muy... ¿Hay fotos de eso? Ah, tengo fotos, sí. Qué bueno. Tengo fotos que están guardaditas ahí, pero es un... Son fluo, claro. Las algas estas son rojas, es un rojo realmente increíble, es un rojo muy intenso que mancha todo alrededor cuando se cae o uno lo manipula o los guantes se ponen rojos, es un color intenso, hermoso. Y bueno, la ciencia en mi caso estuvo desde mi nacimiento, estuvo siempre, yo acompañé siempre a mi familia, a mi padre en distintos lugares, así que él es oncólogo molecular y bueno, digamos que la peleamos desde el inicio, nunca fue fácil y fuimos por distintos lugares y conocí distintos laboratorios, con lo cual, bueno, para mí siempre fue algo muy natural esto de itinerante, ¿no? De estar yendo de un lugar al otro y adaptarme a los distintos lugares y situaciones de vida. Con lo cual, bueno, salirme de la ciencia básica, que lo hice durante mucho tiempo, no me resultó tan difícil, me pareció algo natural y necesario. Yo lo vivía desde antes, como que era el paso que había que dar desde el conocimiento que uno podía tener desde el laboratorio, desde la mesada, poder llegar a un producto. No me resultó algo muy innovador, a mí me parecía que esto tenía que ser así. Pero después me empecé a dar cuenta que no era lo común, ¿no? Como que había gente que quería dedicarse a eso, que quería ir por ese camino. Y bueno, a mí este recorrido que hizo a mí me aseguró que iba por el buen camino, ¿no? ¿Y cómo es la presencia de mujeres en biotecnología? ¿Está avanzando? Bueno, en ciencia está lleno de mujeres extraordinarias. Yo no, digamos, dentro de lo que es la empresa... no estoy tan segura cuántas hay, no tengo una estadística, no llevo esos números, no me fijo, realmente no me fijo. En mi caso se dio de forma absolutamente natural, no sentí absolutamente nada difícil por una cuestión de género, pero esto lo hablo desde mi experiencia, tal vez a otras personas les resultó de otra manera, pero yo no sentí en ese aspecto de la ciencia una limitación en lo más mínimo. Así que por ese lado siempre estuvo todo muy bien. Nos gustaría escuchar sus preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a cualquiera de los tres panelistas, están invitados a hacerlo. Marcelo, ¿qué tan complejo es el ecosistema? ¿Hay conexión entre los distintos hilos? Llámese empresa, emprendedores, ONGs, Estado. Yo creo que con el correr del tiempo, un poco también como contaba Graciela, eso se fue mejorando y se fue incrementando. Y de hecho, bueno, la aparición de GRIP y otras aceleradoras, eso lo están catalizando muy bien, porque bueno, siempre fue un problema el entendimiento del lenguaje entre los que desarrollan la tecnología y quienes llevan los negocios adelante. Y bueno, creo que la bisagra esta que aparece ahora nueva, este nuevo modelo, como son las aceleradoras, están dando el puntapié que faltaba. Y bueno, nosotros estamos constantemente en sintonía, en contacto, con ella es muy fácil estar conectados y tenemos una red bastante dinámica, digamos. De hecho, nosotros también estamos interactuando con otras startups en un proyecto en común y siempre entre lo que hablamos entre unos y otros siempre va surgiendo alguna lista en la que podemos colaborar, digamos, unos con otros. Matías, ¿es fundamental el equipo que uno arma? Esto te lo pregunto porque cuando conocí el caso de Biflow y entrevisté a los pibes que estaban dentro del laboratorio, después lo conocí
a Matías Biflow, para si todos no lo conocen, tiene que ver con lo que contó Graciela, que son 3 argentinos, yo se los digo en criollo, ustedes lo traducen a la biotecnología, pero lo que hicieron es entrenar el cerebro de las abejas para que vayan a polinizar determinadas flores. Es decir, que a través de la biotecnología le pones como hormonas a la abeja, y la abeja elige a qué flores va, y a partir de ahí, por ejemplo, puedes tener arándanos mucho más grandes, kiwis mucho más grandes, porque vos le decís a la abeja dónde tiene que ir entrenándole el cerebro. Ese flash lo están haciendo argentinos. Y cuando les preguntaba cómo armaron el equipo, nada, había alguien de súper laboratorio, alguien que te podía contar la historia, que es algo importante, ¿no? ¿Qué tan determinante es que un proyecto funcione o no el equipo? Es todo. ¿Es todo? Sí, es todo. O sea, siempre pasando un umbral mínimo de relevancia tecnológica y de relevancia de impacto de esa tecnología en un mercado suficientemente relevante. O sea, todos aquellos proyectos que pasen ese umbral, el que se va a diferenciar es el que tiene un equipo que esté a la altura de las circunstancias de ir hacia donde quieran ir. Todos los proyectos que hemos invertido en GRIT pueden ser el próximo unicornio realmente. O sea, por el conocimiento científico que aplican, por el nicho donde están, va a depender de los proyectos de vida y de la visión particular de ese equipo y cómo articule ese equipo, y de la suerte también, porque después pueden no pasar cosas que uno espera que pase, pero para nosotros es todo, realmente lo que hace la diferencia al final del día es ese equipo, y lo vamos viendo, digamos, nosotros en el proceso, ya para dar el pasito que tienen que dar, que parece muy poco pero es un montón. Ya son personas, ya ellos que lo dieron ese pasito, es como que son personas distintas, digamos, ¿no? Son personas especiales, son personas que, o por ahí que están en un momento distinto, por ahí no porque sean súper especiales y todos pueden pasar por eso, pero algún clic les hizo su cabeza para poder generar ese esfuerzo, esa resiliencia, esa constancia que se necesita para ya estar donde están ellos, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta desde el público? Allí hay alguien en la tercera, cuarta fila. Levanta la mano si te ven con el mic. Te escuchamos. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas. Tengo varias preguntas, no sé si se vale. Cortas y al pie. Una, a ver. Bueno, listo. A nivel de costos, para Marcelo, a nivel de costos, estas alternativas a antibióticos contra los antibióticos tradicionales, ¿cuál es la brecha? Buena pregunta, El costo para producir un antibiótico es altísimo comparado con producir un bacteriófago. Y no solo eso, sino también la parte regulatoria que tiene que pasar un antibiótico es mucho más alta de lo que hoy se está empezando a regular. No está regulado todavía con bacteriófagos, pero es mucha la diferencia. Y el desarrollo, bueno, a lo que iba, el bacteriófago lo bueno que tiene, que hay algunos que lo definen como que es una cura que crece, porque cuando infecta la bacteria después se multiplica, ¿sí? Se amplifica dentro de la bacteria y larga miles de nuevos fagos que van a atacar a otra bacteria que esté en ese entorno. A diferencia del antibiótico, que vos necesitas grandes dosis durante mucho tiempo, y para producir eso necesitas mucha más infraestructura que para producir fagos. Y contra la industria farmacéutica tradicional, ¿has tenido encuentros o has podido plantear los beneficios que suponen las investigaciones que tú estás realizando contra el método tradicional? Sí, de hecho tenemos ya un acuerdo con una farma veterinaria que está interesada en todos los desarrollos nuestros enfocados en salud animal, así que bueno, ahí estamos trabajando en algunos desarrollos en conjunto con ellos. Con respecto a eso, les pregunto a ustedes a ver si esta idea que tengo es así. Yo imagino que debe ser como los bancos, que no les quedó otra que hacerse amigos de los fintech y transformarse en una fintech. Entonces me imagino que las tradicionales, todas deben tener biotecnología desarrollándose. ¿Es así? Es más violento aún porque
ya empieza a haber regulatoria restrictiva de la utilización de antibióticos justamente por estos O sea, ¿se transforma o se transforma? La Organización Mundial de la Salud y creo que el Parlamento Europeo para el 2020 tiene que reducir la utilización, no me acuerdo el número, pero en un número relevante. La Unión Europea ya lo tiene prohibido el uso si no es específico para un tratamiento. El problema es que se usa, como les comentaba hoy, como preventivo, y eso lo que hace es acelerar nada más la aparición de la resistencia de los microorganismos. Y bueno, ellos ya están, 2022 creo que ya se empieza a ejecutar esa prohibición. Muy bien, allá sí. Yo le quería preguntar cómo hicieron para darse cuenta que su idea era un negocio, porque son segmentos del mercado que no existen, no tenés contra quién compararte. ¿Cómo fue como ese clic para hacerlo un negocio? Bueno, en mi caso, yo estudié mucho todo el tema de las microalgas con fines productivos. Y una de las ideas hace bastante tiempo era la producción de biodiesel a través de microalgas, y entendiendo todo lo que cuesta, digamos, hacer a través de la biotecnología un producto, me pareció que era una cuestión de sentido común, en mi caso por lo menos, es decir, hacer todos estos cultivos para poner este producto en un motor no me parecía para nada elegante, ¿no? Entonces empecé a ver otros productos, cuál era la demanda que existía en el mundo, o cuáles eran los mayores problemas de salud que existían, y entre ellos estaban las enfermedades crónicas por problemas inflamatorios, el problema de la radiación solar, que impacta, bueno, con el calentamiento global, todo el tema de la radiación que cada vez aumenta más y daña la piel. Y este producto que empecé a estudiar me pareció fascinante y dije, por acá hay que ir, por el lado de encontrar productos que nos beneficien de alguna manera, que puedan evitar, por ejemplo, el prensado de peces. Hoy en día, por ejemplo, de las microalgas se sacan los ácidos grasos de cadena larga, los omega 3, que en realidad las microalgas los sintetizan, pero en realidad se extrae hoy por hoy del prensado de peces. Entonces, ¿qué sentido tiene estar prensando peces si yo puedo ir y cultivar las microalgas y de ahí extraer estos productos tan beneficiosos? ¿Para qué, digamos, ir a las fuentes, ¿no? Evitar, por ejemplo, la caza indiscriminada de krill, que es el alimento necesario para las ballenas. De ahí se saca astaxantina, se saca los ácidos grasos omega 3, y no tiene ningún sentido estar haciendo ese tipo de producción cuando se puede ir a las bases. Y yo validé el negocio desde ese lado, ¿no? Viendo pensando en el futuro. Y eso fue un poquito el recorrido que hice, y hoy en día el mercado es muy bueno, está creciendo en el mundo. Esto no se dio de un día para el otro, hubo mucho estudio y de a poquito lo fui corroborando. Marcelo, ¿en tu caso? Bueno, en nuestro caso hay varias evidencias, digamos, una de estos informes de que la resistencia va a ser un problema. Otro es que antibióticos nuevos hace 30 años que no hay un antibiótico nuevo, no se produce, no se desarrolla. Los que van ingresando al mercado son modificaciones de los ya existentes, y el tiempo que pasan los microorganismos en generar resistencia a esos antibióticos modificados que van entrando es cada vez más corto. O sea, el problema es inminente y hay que empezar a tratarlo ya. El mercado de antibióticos, las estadísticas, informes muestran que va a seguir creciendo, y todo eso es muy clara la evidencia que el problema va a ser cada vez peor, más grande, si no lo empezamos a atacar con alternativas. Matías, ¿querés contar algo vos? No de tu proyecto, pero sí de Green Exponential. ¿De dónde salió la idea? La idea, yo venía del mundo tecnológico y me entusiasmaba mucho el mundo científico como tribuna. Hoy sí va a ser la tribuna admiradora de ellos, que hacen la magia,
Y vendí mi compañía anterior y me tomé 3 años de mi vida para ver cómo podía crear un modelo para vincular ciencia con el mundo del venture capital. Y ahí recorrí todo el país, viajé por la región, viajé por el mundo para ver otros modelos y llegué a este modelo, a esta conclusión de que había que ayudarlo desde antes a los proyectos para formarse bien. Y con ese modelo pudimos armar un primer fondo. Y bueno, cada paso que damos y cada paso que vemos en el sistema científico, como que nos entusiasmamos más, porque uno de los problemas en general que tiene el venture capital es que el capital emprendedor y el que invierte en este tipo de proyectos es que dicen no tenemos lo que se llama, se dicen muchas cosas en inglés. Sí, bueno, la decimos flujo, puede ser muy como español, dicen flujo de proyectos. Sí. No hay flujo de proyectos. Sí. Y para invertir, digamos, si te dicen desde inteligencia artificial, internet, digamos, no hay flujo de buenos proyectos. Y la verdad que nosotros al dejar de buscar proyectos ya formulados que sean invertibles, el flujo de proyectos es gigante. Digamos, tenemos en Argentina 50.000 investigadores, el 70% de esos investigadores están relacionados con ciencias de la vida. La mayoría de esos investigadores se han formado afuera, una parte hicieron una formación afuera, compiten en sus publicaciones científicas con el mundo, o sea, somos súper competitivos en eso, y en la región menos, pero también hay un caudal importante. Entonces para nosotros es un caudal de conocimiento y de valor y de potencia que nos entusiasma día a día, más allá del trabajo cotidiano que hacemos con ellos. ¿Alguien más? Acá hay una pregunta en la segunda fila, acá y allá. Empezamos por allá, que ella no preguntó nada todavía, y después venimos acá. ¿Se lo pasan? En la cuarta fila, sí. Quería hacer una pregunta a Marcelo. Me quedaba la duda de si habían hecho también investigación sobre si esos bacteriófagos, después cuando se consumen esos animales, tendrían algún problema sobre las personas que los consumen. No sé si entendió la pregunta. Creo que sí, pero claro, son completamente inocuos para las células mamíferas y vegetales, ¿sí? Y los bacteriófagos, otra de las ventajas que tiene, a diferencia de los antibióticos que quedan residuales, quedan en la carne, en la tierra, en el agua, se van esparciendo y van teniendo incidencia sobre bacterias que no tenían que tener, es que son sensibles a la luz. O sea, una vez que salen, si pasan por todo el tracto, por ejemplo, intestinal de un ternero, una vez que salen, después si no interactúan con una bacteria, si le da la luz y demás, se desvanece. ¿Acá? Sí. Yo tenía una pregunta para Carolina y una para Marcelo. Caro, primero te quería preguntar de qué manera ustedes comercializan sus productos, si es que ya lo están haciendo. Y en el caso de la pregunta para vos, Marcelo, es cómo paran la multiplicación de los bacteriófagos una vez que ya cumplieron su función. Bueno, respecto a la primera pregunta, estamos armando una planta para producir esto en grandes concentraciones. Todavía no estamos vendiendo y se vende en forma de polvo para suplementar. En realidad es para reemplazar al pigmento sintético que tiene hoy por hoy el salmón. O sea, todo lo que comemos hoy, que vivimos, el pigmento es sintético, que son, digamos, por el gran consumo que hay, no da abasto a la industria de tener un pigmento natural, y además el pigmento natural se vende como nutracéutico por los beneficios que tiene este compuesto, tiene más, digamos, es más rentable por el lado de la nutracéutica que por el lado del reemplazo del pigmento sintético en acuicultura. Pero se vende en forma de cápsulas o en forma de polvo para suplementar, para reemplazar el pigmento sintético en el pellet de los animales de acuicultura, ¿no? Con el que se alimentan a las distintas especies, porque también es de camarones, bueno, de una serie de organismos, ¿no? De animales.
Así que eso. Marcelo. Bien, en un poco la respuesta de la mano de la pregunta anterior, de que no los bacteriófagos, si no encuentran, al ser un virus, si no tienen su hospedador, digamos, quien lo acepte, digamos, y lo ayuda a multiplicarse, desaparece. De hecho, muchas de las aislamientos que hacemos nosotros, vamos a buscar los bacteriófagos donde creemos que está la infección. ¿Sí? O sea, nosotros decimos, bueno, por ejemplo, el caso de mastitis, hay una vaca que presenta el problema, los bacteriófagos los vamos a buscar ahí. En una vaca sana probablemente no encontremos bacteriófagos. O sea, necesita de que esté el problema para poder multiplicarse, si no se desvanece, desaparece. ¿Sí? ¿Vamos? Antes de terminar me gustaría... ¿Allá hay una más? Dale, una cortita allá y hacemos una más acá. Está buenísimo, me encanta. De eso se trata Innovación Sin Humo, sacarse las dudas. Dale. Bien, habló un tema que mencionó muy importante, que me pareció muy importante. Matías dijo algo de las ambiciones, y a mí me parece que son importantes, sobre todo para encarar todo el ambiente, no solo el emprendedor, sino el del desarrollo. Y quería preguntarle a cada uno, más allá de lo que está produciendo hoy, cuáles son sus ambiciones con cada uno de sus proyectos. Me encanta porque no tengo que hacer ni la última pregunta yo. Es justo lo que estaba necesitando. Queremos saber cuáles son sus ambiciones y cuál es el futuro de la biotecnología desde la mirada de cada uno. Mirá, te agrego un poquito y todo. Bueno, yo tendría como dos respuestas. Una es la más simple y después está la altruista, digamos, la que a mí me lleva a hacer este tipo de cosas. La más simple es que todo esto ande bien, poder ofrecer un producto innovador que le resuelva las situaciones de vida a muchas personas, digamos, por sentirse mejor, poder exponerse al sol y no ponerse rojo, por ejemplo, o ver mejor, todas las cualidades que tiene este producto. Y la otra, la altruista, es construir a través de esto, de esta tecnología, una solución, dar una solución al planeta. Por ejemplo, captando dióxido de carbono para mitigar todo el tema del cambio climático. Las microalgas absorben dióxido de carbono 5 veces más rápido que las plantas comunes. Son las que nos dan el oxígeno que estamos respirando hoy por hoy acá. Fueron billones de años para construir esta atmósfera que respiramos y hoy por hoy se está desvaneciendo con todos los problemas, con todas las emanaciones. Y creo que a través de este tipo de proyectos, desde la ciencia, podemos dar una solución o puede ser el inicio para una solución al cambio climático. Eso es un sueño para mí, no es que yo lo pueda hacer hoy, pero hay un montón de cosas que me van dando vueltas en la cabeza que digo, habría que hacer, habría que probar, habría que generar, que sean disparadores para que otras personas también hagan este tipo de cosas. Bien, en mi caso particular, creo que pasa también un poco todo de la mano de lo que dice ella. Siempre uno quiere con todo esto obtener un impacto en el mundo, mejorar la vida de los demás y la propia y de futuras generaciones, corrigiendo las cosas que se están haciendo mal. También hay una ambición personal, más que ambiciones, digamos, desafío personal. En mi caso, yo renuncié al trabajo que tenía, aposté, hice un all-in en esto, digamos, dependo exclusivamente de que esto funcione. Es como decía Graciela, estamos 24/7 en esto. Y esa ambición, ese desafío, por eso es una mezcla de ambición y desafío, es de traccionar esto y de que funcione. Más allá de la parte económica, por eso digo que estoy de lleno en esto, me jugué todo en esto. Tener ese impacto en el mundo y bueno, que Alytics sea referente en el mundo, obviamente, desde el lado de los negocios en brindar esta solución. De nuestra parte, muchos unicornios. Que si tuviéramos muchos unicornios sería más fácil el proceso de construir un verosímil de que esto realmente vale la pena, digamos, ¿no? Nosotros creemos que hoy está trabado, no hay circuitos fluidos entre el mundo científico y el mundo productivo,
particularmente en la creación de empresas, particularmente en la creación de nuevas empresas que van hacia Venture Capital, y creemos que para generar ese circuito y que sea fluido, no va a ocurrir si no hacemos al menos 150 o 200 empresas de este tipo en los próximos 7, 8, 10 años. Entonces, recién cuando hayamos creado esas empresas, recién si algunas de ellas fueran muy exitosas, para decir esto genera mucho valor, y no tanto porque tampoco tienen que ser tan exitosas para aportar esas ambiciones y esos valores, tampoco tienen que ser unicornios para que eso ocurra, pero recién cuando hayamos creado esas 150, 200 empresas, hayamos invertido en ellas, vamos a poder mirar para atrás y decir, bueno, generamos un nuevo circuito de vinculación entre el mundo científico y el mundo productivo, o no lo generamos, y ahí podemos sacar conclusiones, pero esa es nuestra misión. Y la tenemos porque, como decía Caro, la ciencia tiene mucho para aportar a todos los desafíos que tenemos como humanidad. En mi visión, dos grandes desafíos principalmente, que son el cambio climático y la desigualdad. Pero que esa ciencia llegue realmente a impactar de forma positiva mientras nos desarrollemos en un sistema capitalista, requiere de estas formulaciones correctas de negocios para que en ese vehículo que es la empresa puedan crecer y puedan seguir desarrollándose para generar un mayor impacto. Entonces, nuestro gran desafío de generar estos nuevos circuitos, esta cantidad de empresas, es que ese conocimiento científico puede impactar mucho más de lo que hoy está impactando en el mundo. Hemos estado un viernes a la noche hablando de biotecnología. Me parece que esto es una buena noticia, que hayan elegido usar estas 2 horas estando acá. Creo que hemos aprendido mucho. Qué bueno que haya tanta biotecnología y para rato en Argentina. Así que muchas gracias a los 3 por este panel y gracias a ustedes por esta Innovación sin Humo. Muchas gracias. Vení, Hernán, vení.